Bueno, pues muy buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar en el marco de la convocatoria del programa Colombia Más Competitiva con Impulsa para el apoyo a proyectos relacionados con las cadenas de valor que venimos acompañando. En nombre de Colombia Más Competitiva, de Swiss Contact, de Impulsa, de la Cooperación Suiza, les damos la bienvenida. Antes de empezar con los temas del webinar, quisiera presentarles a la señora Claudia Sepúlveda, quien es la coordinadora nacional del programa Colombia Más Competitiva, que está aquí acompañándonos en sus primeros días en el programa y que quiere comentarles entonces quiénes son nuestros socios del programa. Bienvenida, Claudia. Gracias, Belsi. Gracias, Cecilia. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este webinar. Encantada pues de estar ahora apoyando el equipo de Swiss Contact para el desarrollo del programa. Recordarles que nuestros socios principales incluyen al Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio e Impulsa como su principal ejecutor del programa, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Presidencial de Cooperación y la Presidencia de la República, y desde el sector privado tenemos el acompañamiento de Confecámaras y el Consejo Privado de Competitividad. Muchas gracias por su interés y por todo el trabajo que han realizado durante estas semanas intensas. Esperamos que en este webinar podamos aclarar las dudas que todavía subsistan en la formulación de proyectos. Y los dejo entonces con Belsi, quien va a iniciar a contarles un poco la esencia de nuestro webinar de hoy. Bueno, muy buenos días a todos, un placer saludarlos nuevamente. Primero que todo, felicitarlos, porque realmente, Cecilia y Claudia, ha sido una convocatoria muy interesante. Recibimos muchas propuestas y llegamos a un grupo selectivo de 19 propuestas que pasaron a esta segunda etapa. Exacto, sí. Entonces sí, reconocer todo ese esfuerzo, esa expresión de interés que construyeron con mucha dedicación, todos esos aportes, esos aliados y proponentes que han logrado conseguir, y también reconocerles ese compromiso que han tenido en este acompañamiento. Exacto. Que ha realizado Swiss Contact. En las últimas semanas ustedes han estado en contacto tanto con los expertos suizos como también con los expertos nacionales que han apoyado en la formulación de marco lógico. Esperamos que ese apoyo haya sido de utilidad para ustedes. Los invitamos a aprovecharlo al máximo, a tomar las recomendaciones que emanen de ellos. Recordar, sin embargo, también que al final ustedes son los proponentes, ustedes son los responsables de lo que planteen, y es lo que tienen que estar muy convencidos de lo que allí nos planteen, ¿no? Así es, tuve la oportunidad de hablar con la mayoría de los proponentes y están realmente muy contentos con el compromiso y la expertise que tiene Swiss Contact y su red de expertos. Ha sido muy valioso como cada uno de esos aportes, y ha sido todo un aprendizaje. Entonces se está cumpliendo el objetivo de la convocatoria. Este es un proceso que queremos que queden capacidades en las regiones, que sobre todo se tenga una visión más allá de lo que siempre se ha estado haciendo, y que puedan aprovechar esta gran alianza que tenemos con el programa de Colombia Más Competitiva. Ya estamos pues en el último, como que ya en las últimas semanas, para que ustedes completen como toda la documentación y los requisitos para esta segunda etapa. El objetivo del webinar de hoy es poder hacer un recorrido de todo lo que se requiere para esta segunda etapa, que lo tengan muy presente. Igual esto siempre ha estado en los términos de referencia, y al finalizar pues aprovechar a contestar algunas de las preguntas que ustedes tienen, que también ya hemos recibido por info@impulsacolombia.com, y que invitamos a que cualquier otra pregunta que surja hasta el día de hoy tienen plazo para mandarnos preguntas. Entonces, para esta segunda etapa de la convocatoria, recordarles algunos roles importantes. Entonces, primero, recordando que eso es una convocatoria que busca propuestas multiactores. Aquí queremos que se vincule tanto el sector público, privado, alianzas estratégicas, todos esos actores fundamentales para que el proyecto sea una realidad. Ustedes ya en la expresión de interés nos mostraron quiénes pueden ser esos proponentes, esos aliados, y escogieron a una entidad administradora. La entidad administradora, entonces, es una entidad del grupo de proponentes que, a llegada a ser seleccionada, sería con la cual tendríamos una relación contractual ante Impulsa Colombia. Esta entidad
pues es la que será responsable de administrar los recursos y de la ejecución y de la contrapartida del proyecto. También es importante que obviamente va a estar soportada y acompañada con todo ese grupo de proponentes y aliados que también al finalizar pues realizarán un convenio de ser seleccionados. Es importante recordarles que esta entidad administradora es la que ustedes postularon en la expresión del interés y que esta entidad no puede cambiarse en esta segunda fase. Hay unos requisitos importantes de la entidad administradora que pues es importante que hagan el checklist. Entonces, primero que sea una entidad colombiana. Entonces, ninguno de los aliados o proponentes que sean extranjeros pues pueden ser entidad administradora, pero sí pueden acompañar la propuesta, son supremamente bienvenidos. Tener al menos 2 años de asistencia a la presentación de la propuesta, eso también que lo puedan verificar. Aquí hay un requisito muy importante que se han generado algunas inquietudes, entonces buscamos que tenga experiencia en la operación de proyectos relacionados con el objetivo de la propuesta. Esta experiencia es la que ustedes ven en el anexo número 3, donde aparece entidad administradora, relacionen la experiencia. Aquí, ¿qué queremos ver? Queremos ver esa experiencia en ese proyecto. Por ejemplo, si es en cacao, entonces en proyectos de cacao. Acá, de alguna manera, no estamos exigiendo monto específico, ni estamos exigiendo tiempo, duración específico del proyecto. Aquí queremos ver todos los que han relacionado frente a ese tema. Si es turismo naturaleza, entonces todos los proyectos que tengan ahí los relacionan ahí. Entonces ahí tenemos como máximo 5 para 5 proyectos. Entonces ahí esa es la experiencia que vamos a ver ahí. Ahora hay otro componente, que es la experiencia en la administración de recursos, de al menos el 60% del monto solicitado de cofinanciación. Para este requisito, entonces lo que nosotros esperamos es, si están solicitando un ejemplo, 1.000 millones de pesos de cofinanciación, que tengan experiencia en la ejecución de al menos 600 millones de pesos, el 60%. Esto lo pueden demostrar con un solo proyecto. Este proyecto no tiene que ser, no tiene que obligatoriamente ser del objetivo de la propuesta. Por ejemplo, una cámara de comercio maneja muchos sectores, varios temas, o de pronto una universidad también maneja diferentes temas, una asociación. Acá lo que queremos ver es que efectivamente tengan experiencia en esa administración de esos recursos. Entonces, ya quería como dar un poco esa claridad. Por un lado vemos la experiencia en la expertise en el tema y por el otro lado en la administración de los recursos, y que puede ser con un solo proyecto. Ese también lo relacionan ahí en el anexo 3 y pues ese también adjuntan el certificado. Adicionalmente, que tenga esta entidad administradora capacidad jurídica, administrativa y técnica para adelantar las actividades acordes con el objeto de la convocatoria. Lo que buscamos acá es, bueno, como es la entidad con la cual vamos a suscribir el contrato, pues que la entidad pueda operar este proyecto, que la entidad efectivamente pueda alinear a todos esos actores, pueda cumplir con los requisitos financieros, técnicos y lo que se requieran para la operación del proyecto. Contar con un sistema contable debidamente auditado por contador revisor fiscal del proponente. Bueno, esto ya es de ley. Digamos que todas las empresas, las entidades en Colombia lo deben de tener. No encontrarse en proceso de liquidación ni de reorganización y finalmente cumplir con toda la documentación requerida. Es importante resaltar que esta convocatoria, y gracias a todo pues el apoyo y los lineamientos de Sisconta, el interés de SECO, es una convocatoria que exige pues muy pocos requisitos, realmente es muy flexible comparada como pues a otras convocatorias de Impulsa que ustedes conocen. Entonces, con que cumplan esto, pues ya estamos en el proceso. No sé si quisieras precisar un poquito más en el caso de la experiencia que tienen que presentar, si se trata necesariamente de proyectos concluidos o no concluidos, porque me parece que ahí habían algunas inquietudes, ¿no, Belsi? Sí, gracias, Cecilia, de acuerdo, hemos tenido inquietudes sobre este punto. Para esta experiencia sí se debe de demostrar lo que se ha ejecutado. Entonces, por ejemplo, así sí se pueden aceptar proyectos que están en ejecución. Sin embargo, el valor de lo ejecutado debe de corresponder al 60% de la cofinanciación solicitada. Para eso pues deben demostrar también un certificado, así como el modelo certificado que está en los términos de referencia, simplemente incluyéndole un adicional hasta a la fecha cuánto han ejecutado, tanto en valor como en tiempo. Y ese valor pues debe de cumplir con el requisito mínimo. Bueno, los rubros, ya están trabajando el marco lógico, el presupuesto, han tenido el acompañamiento de los expertos, pero recordarles muy bien, los rubros que nosotros tenemos en esta convocatoria, pues tienen su descripción ahí en los términos, son rubros de alguna manera sugeridos,
son los deseables. Sin embargo, si ustedes consideran, y pues acá Cecilia me ayuda, si hay algo que no hemos contemplado y que es muy importante, pues lo pueden proponer y en el momento de la evaluación se tomará una decisión y se evaluará el rubro. En la medida que no sean rubros no cofinanciables, que ahora vas a compartirnos, entonces sí, la idea es que no es un listado cerrado, sino que tiene que responder obviamente a las necesidades y a la lógica que implique el proyecto que ustedes están diseñando, ¿no? Así es. También que no sea, digamos, un rubro igual a lo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, en los rubros de formación y capacitación, pues ya tenemos unos lineamientos para los rubros de formación y capacitación, cómo deberían de ser. Entonces no es otro rubro adicional para formación, porque ya de estos tenemos unos lineamientos, pero totalmente bienvenidos, pues algunos al aporte, lo que consideren que es importante para el proyecto, siempre y cuando no sea entre los rubros no cofinanciables, que son los que están acá. Eso los encuentran ustedes también detenidamente en los términos de referencia, en el numeral 5.92, Importante porque se hace también una revisión de rubros que puedan, pues, que lo que soliciten, pues, no entre en estos que no cofinanciables. Bueno, ahora vamos a contarles un poco el modelo de operación de esta segunda etapa. Esta es la etapa de viabilidad. Entonces acá la presentación es igual que en la expresión de interés, a través del correo electrónico. También esto es algo pues nuevo para Impulsa, que hemos hecho gracias al programa Colombia Más Competitiva. Recomendaciones importantes: envíen muy claro el destinatario, envíen muy claro cómo es la presentación. Acá en los términos tenemos como un modelo. Si ustedes mandan 2 veces el proyecto o 3 veces, se tomará el último enviado, el último recibido. Y la hora de llegada es la hora que aparece en la bandeja de entrada del correo de Impulsa Colombia. Ustedes van a recibir una confirmación a la hora y fecha que se recibió el correo. Les recomiendo muchísimo que por favor lo enviemos con tiempo, es hasta el 11 de septiembre, 5 de la tarde. Ya conocen esas fechas, ahora las vamos a recordar nuevamente, pero mandémoslos de temprano, desde antes, si ya lo tienen listo, aprovechemos, son menos las propuestas, verifiquen que tenga todos los adjuntos. El contact center no hace una verificación si está completo, si está incompleto, si los mandó todos o no. El contact center simplemente te va a responder, efectivamente recibimos el correo a la hora tal, porque ya la evaluación pues la hace el comité evaluador. Luego que recibamos las propuestas, pues empezamos a la evaluación de la etapa 2. Cuéntanos un poco, Cecilia, cómo es esta evaluación. Bueno, en la etapa 2 básicamente ya es la lectura cuidadosa de las propuestas que ustedes remiten, para tener en cuenta 2 elementos. El primero es si es que todos los criterios habilitantes se cumplen. Por favor, revisen con cuidado, fíjense, no se les escape nada de los criterios que tienen que ser considerados, para que todas las propuestas ojalá pasen al punto más importante, que es el del análisis de los criterios calificables. Aquí es donde el panel de expertos constituido en esta etapa por 3 expertos, un experto sectorial internacional, un experto sectorial nacional y un experto que ve el tema más transversal de competitividad y cadenas de valor. Ellos van a hacer el análisis de las propuestas que ustedes realizan, van a hacer una evaluación técnica objetiva de todos los criterios que ya aparecen muy claros en los términos de referencia, y de allí definimos cuáles son esas propuestas que pasan a la sustentación. ¿Quiénes son los que superan los 70 puntos sí, en la evaluación técnica ya mencionada? Allí ellos son los que pasarán a la sustentación. No sé si en este punto tienes algún comentario, Claudia, tú que vienes así con esa mirada fresca de este proceso. No, la verdad, Cecilia, no, yo tal vez un poco el proceso que acabas de describir, yo creo que da una idea de más o menos que viene, que sigue, y puede ayudar también a mejorar y a fortalecer las propuestas, teniendo en cuenta qué es lo que vamos a evaluar. Sí, la lógica de mercado, por favor, ténganlo muy en cuenta.
consideren que este es un programa que le enfoca al tema de competitividad, al tema de mercados, al tema de articulación, internacionalización. Entonces son elementos que son claves para que estas propuestas en esta etapa logren pasar a la sustentación. Así es muy importante, como lo mencionaba Cecilia, en los términos tenemos los criterios habilitantes y los calificables. Primero revisamos los habilitantes, entonces, así como lo mencionó Cecilia, revisen que cumplan con todo para que efectivamente pasen a los criterios calificables. Ahí en el numeral 17.12 está cada uno de los subcriterios, que es lo que los evaluadores revisan. Entonces, garanticen que sus propuestas puedan responder a esta información. Las personas que lo han estado acompañando en la formulación y asesorándolo, ellos no van a ser los evaluadores. Entonces, de pronto no tienen todo ese contexto, que no, que a mí me contaron, que yo hablé, no. Garanticemos que su propuesta contenga toda esa información. Así los evaluadores, el comité que va a hacer esta evaluación, pues puede tener toda esa información y calificar de acuerdo a esa propuesta. Cada uno tiene sus puntajes, los que pasan igual o mayor a 70 puntos pasan a sustentar. ¿Qué sucede acá? Pues desde Impulsa Colombia vamos a mandar una notificación a decirles quiénes fueron los que pasaron para esta segunda fase y los citamos a un comité donde van a estar pues todos los miembros de nuestros socios del programa Colombia Más Competitiva. Otro punto importante, y esta es una diferencia de la convocatoria del año pasado, la sustentación al comité tiene un peso del 30% sobre el valor total, puntaje total de la propuesta, y la propuesta técnica tiene un peso del 70%. Entonces ambas cosas son muy importantes. Es muy importante obviamente que lleguen a la etapa de sustentación y que pues de ahí también cómo lo percibe todos los socios del programa, el conocimiento y pues la pertinencia de este proyecto. Finalmente se escogerá después de este comité quiénes son esas propuestas a ser cofinanciadas en la versión 2018 del programa Colombia Más Competitiva, y más adelante se le dirá pues todos los requisitos para la vinculación y la documentación. Bueno, importante los documentos a presentar, ya que también me han llegado muchas preguntas. Son exclusivamente los que aparecen en los términos de referencia en el numeral 17.4. Entonces, acá estamos en etapa de viabilidad. Me han preguntado mucho sobre la carta de contrapartida, no sé, eso no lo solicitamos ahorita. De las ventajas y de los avances que logramos con esta convocatoria es pedir, digamos, cada vez menos documentos y solo aquellas propuestas que sean viabilizadas, pues ya todos los requisitos necesarios para poder hacer el contrato y poder empezar la ejecución de los proyectos. Entonces, a info@impulsacolombia.com, mandar desde el correo pues de la entidad administradora preferiblemente. Luego deben tener el anexo 2, este anexo por favor en formato en Excel. Recomendadísimo, tiene que ser en Excel. Recibimos el año pasado unos en PDF, entonces muy difícil para poderlos leer, poderlos analizar. Entonces en Excel, ahí tienen pues toda la matriz de marco lógico, cronograma, propuesta económica. Verifiquen que han diligenciado la totalidad de las casillas, absolutamente todo lo que requieran cada una de las pestañas. Luego tenemos el anexo 3, que es el documento en Word. Ahí está, pues ya está cada una de las preguntas. Para este anexo 3, aprovecho y les muestro, a los que no han visto, nosotros publicamos el 2 de agosto una adenda, donde la pueden encontrar en la página de Impulsa Colombia, donde en los criterios de evaluación, para la parte de, acá está, de coherencia entre objetivos, actividades, plan de trabajo y presupuesto, quitamos como subcriterio de evaluación la ruta crítica. Exacto. Entonces recordar, la ruta crítica no va a ser evaluada. Sé que en el anexo número 3, en el numeral 6.5.2 creo que está esta ruta crítica. Ya vamos a actualizar nuestra página web donde efectivamente vamos a eliminar esa solicitud. Sin embargo, los que ya la hicieron, no se preocupen, igual no va a ser un criterio, no lo vamos a evaluar, o sea, como que pues ya lo terminaron, mándenlo así, claro. Pero que sea muy claro para todos que la ruta crítica pues no va a ser un criterio de evaluación. Volviendo a
Aquí al anexo 3, bueno, revisar muy bien todo lo que nos piden, la experiencia del equipo ejecutor, la experiencia del jefe de proyecto, que es, digamos, que es la única que nosotros específicamente presentamos que era. Ahí también me preguntaban de si la experiencia era, decían primero experiencia como director de proyecto y experiencia en los temas. En total son 5 años, se espera que dentro de esos 5 años, al menos 3 pues haya trabajado en esos sectores, en esa parte. Un punto allí que no es tanto del anexo, pero es una recomendación. Por favor, cuiden mucho efectivamente ese perfil del equipo ejecutor, que después es quien de verdad hace posible que se cumplan los objetivos y los resultados que se han planteado. Tome en consideración que sea un equipo fuerte, con capacidad para llevar a cabo un proyecto que no es un proyecto pequeño, es un proyecto que tiene un volumen interesante de recursos y poco tiempo para su implementación. Entonces, cuanto más afiatado esté ese equipo, más probabilidades hay de que la implementación sea eficiente y se cumplan los resultados y no tengamos ninguna dificultad después en términos de seguimiento y de digamos, cumplimiento por parte de ustedes. Así es, aprovecho y acá voy a ampliar un poco, porque también nos han llegado algunas preguntas un poco de este anexo. Entonces, acá importante el nombre de la entidad, su naturaleza jurídica, pública, privada o mixta, y el rol, si es administrador, si es proponente o si es aliado. Es lo que queremos hacer acá. Pues la entidad administradora, toda la información que ya pues buscamos, la cofinanciación solicitada, aquí pues obviamente ya tenemos un presupuesto bien amplio en el anexo 2, entonces el anexo 3 simplemente es el resumen. Que no se vayan que no vaya a ocurrir algún problema después de que no coincidan las cifras. Eso importante. El año pasado nos ocurrió mucho y era increíble, apareció un monto en el anexo de Excel, y después el monto que aparecía aquí había una discrepancia, y entonces eso generaba algunas dificultades que por favor les pedimos evitar. Excelente recomendación, porque efectivamente ambos documentos, anexo 2 y 3, hacen parte de la propuesta, entonces deben de ser totalmente coherentes, alineados. Entonces sí, porque nos pasó y después toca solicitar aclaraciones y muchas otras cosas que los evaluadores entonces no les queda claro, en fin, cuánto es el valor de la propuesta. Acá pues obviamente como ya un resumen ya del proyecto un poco más profundo a la expresión de interés. Entonces, este es el que les digo, 6.2, lo vamos a quitar de acá, no se va a evaluar. El equipo ejecutor, lo que mencionaba Cecilia, entonces muy claro el cargo del proyecto, el perfil. Acá no estamos, aparte del director del proyecto, no estamos exigiendo que nos digan exactamente ni nombres, ni apellidos, ni nada, sino más bien qué cualidades debe tener profesionales, qué experiencia debe tener este perfil y la responsabilidad del proyecto, la dedicación. Recomendarles que recordar la dedicación del líder del proyecto debe ser del 100%. Bueno, acá un poco de las entidades proponentes. Me han preguntado mucho cuáles son los aportes. Entonces, recordemos, tenemos propuestas multiactores, no tenemos una entidad administradora, un grupo de proponentes y otros aliados. Se espera que ese grupo aporte a la convocatoria, aporte al proyecto, ya sea en contrapartida en especie, en efectivo o en experiencia. Entonces, los que hacen aportes, entonces acá mencionar el aporte van a ser, 50 millones de pesos en efectivo, tanto en especie. Esta discriminación es importante porque así también los evaluadores pueden ver cómo cada uno de los integrantes de la propuesta pues se vincula al proyecto, dado que en el anexo 2, en la parte de presupuesto, pues no hay ninguna casilla donde te permita desglosar qué da cada uno. Sí. Entonces esta es una de las preguntas que me han llegado, que obviamente pues cómo saber cuánto da cada uno, pues esta es la casilla donde ustedes colocan el aporte es tanto y es en especie, el aporte es tanto, es tal parte. También importante poder, acá creo que dice nombre del contacto, si pueden incluir un poco como las actividades que va, bueno, eso es en el certificado. Sí.
El certificado, listo. Acá la experiencia, entonces aquí es donde la experiencia de la entidad administradora, lo que ya les había hablado, y acá de cada una de las entidades proponentes. Ustedes pueden, por ejemplo, acá está el ejemplo, dice entidad proponente 1, pero si son 4 entidades proponentes, pues simplemente o anexan la otra tabla, copian y pegan la otra tabla. Así de sencillo. Las entidades aliadas, lo mismo. Listo. Eso es como, pues de manera muy general el anexo 3, ya ese ustedes los conocen, lo están trabajando. Ahora volviendo, las cartas de compromiso de las entidades proponentes. Entonces, para esta carta nosotros no tenemos un modelo específico, no tenemos como un formato, dado que pues dependerá mucho de cada entidad qué formato utiliza. Algunas entidades tienen sus lineamientos jurídicos de cómo deben de ser, pero lo que sí debe tener esta carta es que el proponente y el aliado debe decir, bueno, yo conozco este proyecto, efectivamente hago parte, mi rol en el proyecto va a ser tal, mi aporte en el proyecto va a ser de esta manera y a estas actividades, eso es cuando queremos saber qué responsabilidades o qué actividades va a hacer. Entonces, por ejemplo, si es un tema de capacitación, va a ser en la actividad A3 de capacitación, o si es un tema de laboratorios. ¿Qué queremos ver? Queremos conocer ese grupo, cómo va a aportar a la propuesta, cómo va a trabajar. Este es un primer paso. Si la propuesta llega a ser seleccionada, pues estas mismas personas pues ya tendrán que hacer un convenio donde efectivamente se pueda pues concretar esa alianza y esa unión de intereses para este proyecto. Luego tenemos los certificados de experiencia de la entidad administradora. Estos certificados, entonces, como ya lo hemos mencionado, es uno para la experiencia en la expertise en el tema y el otro es el de la administración de los recursos. Acá tenemos en los términos el certificado qué debe costar, o sea, qué información debería de tener, que básicamente es el nombre del proyecto, objeto y alcance del proyecto, fecha de inicio, fecha de terminación, valor del contrato proyecto, nombre, cargo de quien expide la certificación del documento. Estas certificaciones, si ustedes las solicitan, pues las entidades se la deben dar. Si ustedes no tienen la certificación, el acta de liquidación o el acta de terminación del proyecto es también un documento idóneo. El contrato por sí solo no es un documento de certificación, dado que pues el hecho de que firmemos un contrato no nos dice si efectivamente lo terminó en el periodo y satisfactoriamente. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un certificado que no tiene objeto y alcance, podría presentar el certificado y adjuntar el contrato para complementar la información que le haga falta, si es que ya existe un tal certificado. ¿O es una pregunta para formular? Sí, pues podría ser una alternativa, sin embargo, sí requeriríamos consultar entonces esa pregunta, si ustedes la tienen, a info@impulsacolombia.com, que hasta el día de hoy recibimos preguntas. Súper. Entonces, pero bueno, ya saben que con eso pueden cumplir ya con el requisito. Adicionalmente, recomendaciones para el envío. Por favor, compriman todos los archivos, el anexo 2, el anexo 3, los certificados, comprímalo en un zip que sea con un tamaño máximo de 20 megas. Esto es bastante, se puede recibir perfectamente y de esta manera no nos queda como que no, es que yo sí envié uno, envié 3 adjuntos, envié 2, me faltó uno atrás. No, se llega un solo archivo en zip. En el asunto, pues nombrar que es la convocatoria de erradicación del proyecto para la convocatoria Colombia Más Competitiva. Importante el asunto, ¿por qué? Pues desde Impulsa recibimos muchos correos, entonces para poder direccionar esta pregunta, pues este formulario a la convocatoria. En el cuerpo de correo, bueno, dirigido a nuestro gerente, esto lo vamos a actualizar. Lo podemos actualizar, pero sí es importante que nos digan cuál es la convocatoria en el cuerpo del correo, para qué se presentan, a qué convocatoria y los datos de la entidad que lo presentan. Fechas importantes. Entonces, hasta el día de hoy recibimos preguntas frecuentes. Las respuestas oficiales son las que salen publicadas en nuestra página web. Ahorita vamos a responder algunas preguntas, pero las oficiales son las que salen ahí, que ya están revisadas pues por todo el equipo que construye la convocatoria. Vamos a publicarlas máximo hasta el 7 de septiembre, pero esperamos ya como lunes o martes tener ya un avance. Igual hemos estado solucionando algunas inquietudes.
Recordarles que el envío de la propuesta es hasta el 11 de septiembre, 5 de la tarde, 5:05 y 1 minuto queda por fuera. Entonces, les recomiendo mucho esto, o sea, enviemos las cosas con tiempo, revisemos muy bien la documentación. Queremos seguir manteniendo esta dinámica de presentación de propuestas, pero también los invitamos a ustedes que nos envíen con tiempo las propuestas. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a estar respondiendo preguntas. Me gustaría que por favor nos escribieran de dónde nos escriben, de qué ciudades, de qué sector, y a partir de ahí poder generar una conversación con ustedes en estos minutos que nos quedan del webinar. Hace sentido. ¿Ya podemos ver? Bueno, los invitamos a que nos digan de dónde están conectados, de qué regiones, de qué proyecto, para saludarlos. Acá veo a Yolaina de La Guajira, saludos para el proyecto de La Guajira. Sí, ahí veo unas preguntas, dice si hay algún requisito de indicadores financieros de la entidad administradora, en los términos no se evidencia. Gracias, Luis Santiago, por tu pregunta. Los requisitos son los que te acabé de mencionar. La experiencia en el desarrollo de los proyectos y la experiencia en la administración de al menos el 60% de los recursos de cofinanciación. Son los únicos que estamos recibiendo en esta convocatoria. No estamos pidiendo indicadores financieros, no estamos pidiendo balances. Entonces, con que cumplas estos requisitos, ya pues cumples para seguir los criterios habilitantes para seguir con el proceso. La segunda pregunta tiene que ver con justamente un tema que tú tocaste, y es qué pasa si un proyecto plantea una entidad administradora X, pero durante la revisión documental se dan cuenta que esa entidad administradora no cumple con determinadas condiciones o experiencia. Entonces, en ese caso, ¿habría posibilidad de cambiar a la entidad manteniéndose la que inicialmente iba a ser entidad administradora como proponente? ¿Si es viable esto? Entiendo que no. No, efectivamente, la entidad administradora pues es como ese proponente principal, y que también ya surgió un proceso de evaluación con el comité. Entonces, la entidad administradora no es posible que se cambie. Sí se puede, digamos, que vincular nuevos actores. Eso sabemos que en el ejercicio de la formulación pues se analiza la pertinencia de que otras personas se puedan involucrar. Eso se puede hacer, sí. Los aliados también, pero pues la entidad administradora, como es la única que le pedimos requisitos y es la única que somos como tan específicos en lo que requerimos, pues desde el principio lo tenemos en nuestros términos de referencia, los requisitos. Sí. A ver, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una entidad proponente es una gobernación? Si es suficiente la carta de compromiso o necesitamos el CDP, pues yo entiendo que basta con la carta de compromiso para esta etapa. Así es, Cecilia. Esta etapa, solo la carta de compromiso. De llegado a ser seleccionado, entonces ya ahí sí se pide el CDP, el registro presupuestal y pues ya todo el convenio y todo lo que más se requiera. Pero en estos momentos, con la carta del compromiso de la gobernación, es suficiente. Sí. Nos piden aclarar si los aliados también requieren carta de compromiso. Dice que en los términos de referencia no lo dice. Yo creo que es más para las entidades proponentes. Si tienen carta de compromiso de los aliados, buenísimo, pero creo que eso no sería un factor, digamos, de exclusión si no está presentada la carta. Lo importante es que los que están como proponentes sí presenten carta de compromiso, porque como no hay convenio suscrito todavía, tenemos que estar seguros que efectivamente todos no solamente saben que están participando, sino que están participando con la propuesta que están presentando. Como hay unos ajustes en el periodo
de acompañamiento. Entonces es muy importante que digamos los evaluadores, el panel y también el comité operativo que aprueba sepa que todos los que están apareciendo como entidades proponentes saben exactamente a qué se están comprometiendo y para qué proyectos se están comprometiendo. Así es. De todas maneras, si ustedes tienen aliados, pues digamos que no, o sea, si pueden ellos manifestar también su interés y su compromiso, es bienvenido. Pero como dice Cecilia, no es un criterio que si no los tienen, pues no, el requerimiento puntual es para los proponentes. Hay otra pregunta aquí frente al valor de los gastos administrativos. Nos preguntan que si es mayor del 10%, cuando se suman gastos administrativos más IVA, todavía se corre el riesgo de que el proyecto sea descalificado. Preguntan si lo que se exceda de ese 10% puede ser asumido desde la contrapartida. Muchas gracias, Yolaina, por tu pregunta. Efectivamente, digamos la condición del 10% en gastos administrativos es para los recursos de cofinanciación. Sí, exacto. Es decir, si vas a solicitar 1.000 millones, o los máximos 100 millones pueden ser para gastos administrativos y son los gastos que están totalmente descritos en el rubro de gastos administrativos. Acá pues no lo encuentro, pero bueno, ya la encontré. Pero sí recordarles que está exclusivamente para suministros de oficina, cuentas de teléfono, impuesto de valor agregado, IVA, gravamen de movimientos financieros generados de la cuenta bancaria, alquiler de locales, servicios públicos, servicios de mensajería y correspondencia, salarios y honorarios de personal administrativo directamente relacionado con el funcionamiento del proyecto, como son auxiliar administrativo, contador, revisor, gerencia financiera y administrativos, mensajería, entre otros. Ese 10% es exclusivamente para eso. Si obviamente, si al hacer la formulación se dan cuenta que supera, efectivamente puede ser de contrapartida, no hay ningún inconveniente, no estarías incumpliendo los términos de referencia. Aquí hay una que tal vez tú mencionaste en tu explicación, y es de la experiencia del administrador. Preguntan que si son dos tipos de certificado, de la experiencia como administrador de recursos y de la experiencia particular en el sector. Así es, muchísimas gracias por la pregunta. Entonces, sí, son dos experiencias que vamos a revisar. Primero es la experiencia en el tema, en el objetivo del proyecto. Entonces, ahí en el anexo 3 nos enumeran todos los contratos, proyectos que han desarrollado, digamos, relacionados con ese objetivo, si es con cacao especiales, si es con construcción sostenible, en fin. En este caso con ingredientes En este caso con ingredientes naturales. Entonces, ahí no, digamos que no importa el monto, ni importa, obviamente sí lo debe de tener, porque el modelo certificado te pide de cuánto valor, cuánto tiempo, pero no va a ser el criterio, es más como ver todo lo que han trabajado en ese tema. Después tenemos la otra experiencia, que es la experiencia en la administración del recurso, dado que la entidad administradora pues es la que va a ejecutar los recursos de cofinanciación. Para esta debe cumplir con el 60% de lo solicitado, y esto se puede evidenciar con un solo proyecto, un solo contrato. Solo puede ser, mejor dicho, para ser más claro, solo puede ser mostrado con un proyecto. No es posible acumular varias experiencias en simultáneo que den ese monto, sino que la idea es que se acredite un proyecto que tenga ese alcance financiero que ha mencionado Belsi. Así es. Sí. Bueno, hay una pregunta. Sí. Sí, que nos preguntan qué tan específico debe ser el perfil del equipo ejecutor, si es suficiente escribir rango de estudios y experiencia. Bueno, yo creo que precisamente el perfil se refiere a eso, sí, a estudios y experiencia, sobre todo experiencia, y que yo considero que primero que sea identificable efectivamente y sabes relacionada. Claro, y pienso que es un factor que va a ser sobre todo este año evaluado de manera cuidadosa, porque como les decía hace un rato, pues todo lo que uno escriba como proyecto para que se logre implementar necesita detrás a un equipo con suficiente capacidad. Entonces, conocimiento y experiencia. Sí, esos dos factores, experiencia y conocimiento, estudios. Claro, lo importante ahí es que se pueda verificar que esa experiencia le aporta al proyecto, ¿sí? Que hay una relación entre lo que esta persona ha hecho
y lo que va a aportarle al proyecto como tal. Así es, digamos que parte de lo que dice Cecilia y Claudia, queremos ver que ustedes conocen cuáles son las capacidades que necesitan para ejecutar el proyecto, cuáles son esas expertise, cuál es esa experiencia que necesitan en su equipo, para que ya digamos ser seleccionado, pues también sea mucho más fluido construir toda la propuesta y poderla ejecutar. Entonces, lo único que nosotros exigimos, y que eso sí está en los términos de referencia, es el líder del proyecto, donde ahí pues pedimos unos años de experiencia. Eso está, ya casi me perdí, voy a recordar, acá está. Entonces, formación profesional, dependiendo de lo que requiera para el proyecto, experiencia profesional de mínimo 5 años relacionada con cargos de coordinación y tener bajo su responsabilidad la ejecución de proyectos relacionados con la temática de la propuesta. Muy importante, el líder del proyecto prácticamente es el que va a ser como el maestro pues de orquesta y de todo lo que se haga realidad. Entonces, muy importante ese perfil. También experiencia profesional de mínimo 3 años en actividades vinculadas al sector o cadena de valor en la cual se desarrolla el proyecto, y experiencia en la gerencia o manejo de presupuestos de montos similares a los montos del proyecto a ejecutar. Entonces, acá pues es lo que nos pueden describir acá de lo que han hecho, la experiencia, en qué proyectos han trabajado, de cuántos recursos, por cuánto tiempo, y ese sí pues es específico según lo que es el término de referencia. Ya el equipo ejecutor es lo que ustedes consideren pertinente y pues como lo puedan expresar, pero que cumplan con lo que estamos acá a cargo del proyecto, perfil, tiempo que estará vinculado al proyecto, tanto en meses, dedicación al proyecto y las responsabilidades. Por ejemplo, aquí en responsabilidades sí les sugiero que nos puedan decir a qué actividades van a hacer. Entonces, si tienen 10 actividades, entonces decir, esta persona va a hacer la actividad 1, la 3 y la 4, o esta persona es transversal a todas las actividades. Para poder también los evaluadores evidenciar, listo, tenemos un experto para tal cosa que va a hacer la capacitación tal. No, que muchas veces no es muy claro cómo van a trabajar ese equipo ejecutante, que podamos ver esa sinergia y qué roles van a tener. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta que me parece importante porque creo que faltó comprender. Preguntan qué pasa después de que se evalúa la propuesta el 11 de septiembre. Luego serán todos llamados a sustentación oral independientemente de si somos elegidos o no. No, como explicó Belsi, después de la sustentación, después de la evaluación técnica, ustedes van a lograr un puntaje. Y todos los que pasen de 70 puntos o más son los que van a ser invitados a sustentar. Esta parte, este resultado intermedio, Belsi, va a ser publicado para que todos sepan si pasaron o no. Sí, así es. Apenas tengamos pues la evaluación los resultados del comité evaluador, entonces nosotros vamos a publicar cuáles fueron esas propuestas que superaron los 70 puntos y cuáles no. Entonces estas propuestas las vamos a contactar también directamente, como hice la vez pasada. Yo les mandé a todos un correo, está publicado en este link, pueden ver los resultados, y los que tengan que sustentar pues ya les mandaremos también la información en dónde, qué días, a qué horas, para que se puedan agendar. Pero va a ser, esperamos que sea muy pronto, que sea como más o menos. Sí, tenemos una fecha indicativa. Tenemos unas fechas indicativas aquí en el cronograma que publicamos. Lo voy a buscar por acá. Pero sí, esperamos que la sustentación sea más o menos para el mes de octubre, ya ante el comité. O sea, a final de septiembre los proponentes pueden saber quién va a ser llamado a sustentación y quién definitivamente no superó la etapa. Sí, más o menos a mediados de octubre. Perfecto. A mediados de octubre ya podemos tener esos resultados para que sepan. Entonces, así va a ser. La sustentación, recordarles que tiene un peso del 30% de la calificación total, y la evaluación técnica tiene un peso del 70%. Que queremos que las mejores propuestas pasen a sustentar. Sabemos que las propuestas que llegan a sustentación son las propuestas que son técnicamente muy fuertes, muy pertinentes, y pues siguen el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Claro, creo que es... Sí. ¿Cómo se pueden soportar los aportes de entidades públicas diferente a un CDP?
porque nos dicen que ese trámite pues puede ser demorado y tal vez no se tenga, si se puede soportar con otra cosa que no sea específicamente en caso de pasar, CDP, ¿no? y en caso de ser en caso de ya ser. Entonces recordarles que este requisito sería solo si llega a pasar a la etapa ya de vinculación y contratación. Sin embargo, los términos de referencia nos indican que los recursos de contrapartida en efectivo sean aportados por entidades territoriales, organizaciones internacionales de derecho público, deben adjuntar un certificado de disponibilidad presupuestal o de recursos para la ejecución del proyecto. En este caso, lo que es entidad pública sí es el certificado de disponibilidad presupuestal. Para esta etapa de viabilización. De viabilización. En realidad lo hemos hecho, no hemos tenido, pues, digamos, inconveniente, pero son solo para las propuestas que ya pues sean aprobadas. Recordemos que para que una gobernación pueda dar unos recursos, pues requiere el ser certificado, y si sale seleccionado, pues inmediatamente empezaremos la contratación. Entonces necesitamos conocer que efectivamente hay esa disponibilidad de los recursos por parte. En este momento no la tienen que mostrar. Ahora no. No. Si son llamados a... Sí. En este momento es solo la carta donde muestra el compromiso, y pues ya lo hemos repetido varias veces, importante recordarlo, solo la carta de las entidades proponentes. No estamos pidiendo ni certificados de contrapartida, ni estamos pidiendo CDP. Claro, es esa carta donde, como repetimos, dice que conozco el proyecto y que estoy participando como entidad proponente y que mi contribución va a ser esta o aquella. Exacto. Esa es la carta. Y tiene que ver con la otra pregunta que viene. La siguiente, que dice que no puede diligenciar en el anexo 3 la opción de contrapartida en especie, que no lo deja seleccionar. El anexo 3 es un anexo en Word. Entonces acá les indico otra vez, acá está. Entonces acá en la entidad proponentes, en aportes, acá escribes en Word cuánto aporte en efectivo y cuánto. Y acá puedes colocar así efectivo. No creo que estén viendo, ¿no? ¿Así están viendo? Bueno, efectivo, o si es en especie, tanto especie. Pero digamos, la especie, sí. Eso no lo diligencia. Es de escribir. Sí, es de escribir en el anexo 3. Y en el marco lógico, pues sí, pues, que es el anexo 2, ahí sí que colocas el total de cuánto es en contrapartida en especie. ¿Los aportes de los proponentes tienen un monto mínimo? No, nosotros no exigimos un monto mínimo. Sin embargo, sí vamos a verificar primero que el total y esa es una muy buena pregunta, gracias Carolina, para recordarles, el presupuesto de la convocatoria sí nos indica que al menos el 70% debe ser ya lo voy a buscar, sí, que aparece. Lo que no hay es, digamos, un aporte de contrapartida mínimo cerrado, sino unas recomendaciones de que esté en el orden del 30%, ¿no? Del 30%, así es. Y ese 30%, el 50%, al menos alrededor del 50% debe ser en efectivo. Eso es para la totalidad del proyecto, eso está en los lineamientos iniciales de la convocatoria. Hay unas preguntas antes, ¿no? ¿O está bien abajo para Acá está, gracias, ya lo encontré. Entonces, recordarles, entonces, el porcentaje y montos de cofinanciación. Se espera que se pueda financiar hasta 1.500 millones de pesos. Este es un número indicativo. Esto me recuerda también que les puedo decir, estos montos pueden cambiar lo que ustedes presentaron en la expresión de interés. Entendemos que en la ejecución a lo mejor pueden evidenciar que requieren o más recursos o menos recursos, pero que sea alrededor de estos, de los cuales se espera que se cofinancie hasta el 70% del valor total del proyecto, o sea que ese 30% de contrapartida corresponda al menos al 50%.
Esto sí lo vamos a revisar y lo vamos a revisar cuidadosamente. Obviamente vamos a dar unos recursos muy importantes a través del programa, pero también queremos ver ese compromiso que tienen los proponentes para la ejecución de este programa. Lo mismo pasa con los certificados. No existe un monto mínimo que cada proponente deba dar. Sin embargo, pues sí va a ser algo que los evaluadores van a ver, cómo realmente se están vinculando todo este grupo de proponentes, cómo están aportando a la convocatoria, al proyecto, cómo realmente va a ser su responsabilidad. Entonces no hay un monto mínimo, pero sí es algo que los evaluadores pues van a mirar, qué tanto están aportando o qué actividades puntuales, si es una expertise muy específica que si le agrega valor al proyecto, todo eso se va a tener en cuenta en la evaluación. Esa primera pregunta que aparece ahí en la pantalla me parece muy importante, Claudia. Sí, es una aclaración. Sí, el valor de la cofinanciación está sujeto al IVA. Es decir, si se solicitan los 1.000 millones, solo se podrían ejecutar 840 además del IVA. O los recursos de la convocatoria están exentos de ese impuesto por ser de fuente internacional. Bueno, los recursos de cofinanciación va a depender mucho de qué actividades se realice, porque hay actividades que tienen IVA y otras actividades que no tienen IVA, entonces depende cada propuesta cómo va a ser. Pero la transferencia al ser recursos internacionales, digamos que no, a ver cómo lo menciono, sí tienen IVA al ser contratados ya a través, ya llegar a un tercer nivel que es Impulsa, porque pues SECO hace la transferencia pues a Impulsa Colombia, pero de ahí no se transfiere hasta el proponente. Entonces cuando el proponente es seleccionado, esos recursos pues si tenemos que llegan a Colombia, deben de cumplir la ley colombiana y debe de cumplir pues todo el tema del IVA. Recuerdo, este IVA va a depender mucho a cada actividad, por eso no puedo decirse el total de la cofinanciación, porque tengo entendido que hay actividades, digamos, creo que unos temas de prestación de servicio tienen unos porcentajes, temas de consultoría, compras tiene otros porcentajes, hay otros que de pronto no tienen IVA, eso ya lo manejará pues la entidad administradora con su personal, con su contador, su personal jurídico, pero efectivamente sí son recursos que generarían un IVA para los proyectos. Sí. Bueno, aquí hay otra que tiene que ver con el perfil de la persona que va a estar a cargo de la dirección del proyecto. Nos dicen que puede ser una persona que tenga experiencia en gestión y administración de proyectos, pero no necesariamente en el mismo sector. Que eso se puede complementar con el resto del equipo de expertos en el sector. ¿Eso es posible? Gracias, Blanca, por la pregunta. Para el tema de la experiencia, sí, nosotros tenemos dos condiciones. Primero, que tenga 5 años de experiencia como direccionando proyectos y que al menos 3 sean en el sector. 3 de esos 5. 3 de esos 5, digamos, no tienen que ser 8, puede ser 3 de esos 5. Entonces ahí te invitaría a que revisaras si al menos esos 3 si son con una expertise en el sector. Y a mí me parece crucial porque realmente, como les decía, estos proyectos son de corta duración, entonces no hay mucho tiempo para una curva de aprendizaje, digamos, que podría ocurrir en otro tipo de iniciativas. Aquí el tiempo es corto y al mes 1 hay que arrancar a montar las actividades del proyecto, entonces recomendamos que los equipos, sobre todo el jefe de proyecto, tenga experiencia en ejecución de proyectos y experiencia o conocimiento del sector en el cual se va a desempeñar. Y aprovecho para mencionar algo que es muy importante para el programa. Se quiere dejar capacidades en la región. Entonces es importante que este equipo ejecutor pues esté conformado por personas que son comprometidas con la región, que han trabajado en este tipo de temas, porque van a recibir todo acompañamiento de los expertos suizos, que van a empezar a aprender muchas cosas que después pueden replicar. Entonces sí invitamos que ese equipo ejecutor pues sea con personal de la región y personal que ya esté trabajando en este tipo de temas. Exacto. Acá hay otra pregunta que tiene que ver con los rubros cofinanciables y el equipo ejecutor. Nos dicen que si las personas que se vinculen al equipo ejecutor deben estar por prestación de servicios o por nómina. Hay algo de confusión en esta diferencia. Bueno, muy buena pregunta, Yolaina. Entonces, para los recursos de cofinanciación, el equipo ejecutor debe de ser contratado bajo el rubro R01 y debe ser por prestación de servicios. Sin embargo, a nivel de contrapartida, digamos, las entidades sí pueden colocar a disposición del proyecto personas que estén en nómina,
pero en nómina, pero no con recursos de cofinanciación. Esa es la diferencia. Por eso se maneja el mismo rubro. Sin embargo, en los términos simplemente aparece R01 para equipo ejecutor, prestación de servicio, pero en el anexo 2 sí se amplía un poco también para nómina. Pero eso es para que lo puedan usar como contrapartida. Entonces la nómina es como contrapartida, con cofinanciación si son con prestación de servicio. Esa es la diferencia en ese punto. ¿Los aportes del proponente tienen montos mínimos? Creo que ya respondimos, ¿no? Sí, ya habíamos respondido esta, no tiene un monto mínimo, va a ser un criterio que pues los evaluadores van a tenerlo en cuenta, pero no se exige un monto mínimo. Debe ser pertinente pues al proyecto. Listo. De nuevo algo relacionado con los aportes públicos que tienen que ver con CDPs. Nos preguntan que en qué mes se esperaría iniciar la ejecución del proyecto, dado que los recursos asociados a CDPs no pueden ir más allá del fin de la vigencia del 2018. Como tenemos más o menos pensado, los proyectos estarían empezando en enero del otro año, enero, febrero, con el tiempo que también se toma la contratación y también recordarle un poco que los proyectos, al ser seleccionados, van a tener un periodo donde pueden hacer algunos ajustes dependiendo de los aportes que brinde la sustentación el comité. Entonces, eso también requiere un tiempo muy importante. Entonces yo pensaría que más o menos para enero, finales de enero, podremos estar iniciando los proyectos. Nos preguntan cómo se considera la especie en los formatos. Se refieren a salones, infraestructura para la operación del proyecto, etcétera. Yo creo que en esa misma fila de aportes, ¿no? Yo sugeriría pues que allí no solamente valorizarlos, porque es importante valorizarlos, pero también señalar cuáles serían, o también en la parte donde están elaborando, escribiendo cómo van a interactuar los proponentes ya en la ejecución, también podrían mencionarlo, ¿no? ¿O tenemos alguna línea? Sí, digamos que ahí en los aportes en especie, primero pues sí debe haber una erogación como de dinero, o sea, debe cuantificarse si por ejemplo son las oficinas, entonces las oficinas tienen un valor. Exacto. Tienen un valor, entonces que lo puedan ahí mostrar. Si son un tema de maquinaria, entonces por ejemplo un proponente tiene unos laboratorios con unas maquinarias específicas, entonces eso los puede dar de contrapartida en especie y lo debe de cuantificar. ¿Cuánto vale? Si queremos que todos los aportes que se manejen de especie sea muy claro cuál es el rol, o sea, como que qué tan pertinentes son. Y pues como ya saben esa contrapartida, pues se espera que máximo, o sea, que hasta el 50 sea, mínimo el 50% sea en efectivo. Entonces tampoco queremos todos los proyectos que todo es en especie y entonces solo de todo es salón, todo es servicios. No, sí queremos ver mucho el compromiso de las personas. Entonces ahí digamos que en especie son los que ustedes sean pertinentes para el proyecto, que puedan cuantificar, que puedan mostrar una erogación de alguna manera también de dinero a través de las entidades. Listo, nos preguntan si se incorporan nuevos rubros en la matriz. Supongo que se refiere al anexo 2. El anexo. Que ahí hay un rubro otros, o sea, mejor dicho, hay una línea que se llama otros y que habría que especificar a la hora de elaborar si es que estoy entendiendo bien la pregunta, ¿no? Sí. Sí. Porque Sí, digamos que en a mano izquierda ahí donde dice otros, en la glosa. No, que no quedó. No quedó. Sí. Claro, no que sí tienes razón, porque el año pasado como no había tanta definición de gasto administrativo, por eso se había dejado el otro, pero ahora arriba ya no pueden. Entonces, cualquier rubro tienen que incorporarlo en uno de los productos. Sí, sería incluir una celda en cada uno y poder, digamos, nombrar el rubro, porque pues tampoco va a tener no tiene una numeración, porque no es un rubro de los que están establecidos. Exacto. Entonces sería incluir la celda y describir para qué actividad sería. Recordarles que obviamente estos rubros incorporados van a ser también sujetos a evaluación, qué tan pertinente y qué tan no pues son para la propuesta. Pero sí, efectivamente, si es un rubro nuevo que consideran que es pertinente, pues incluyen la celda y pues no le ponen numeración, porque entendemos que no hay una numeración específica.
Nos preguntan si las asesorías de los expertos suizos que se hagan durante el proyecto deben incluirse en el presupuesto. No. Eso está claro señalado, pero hay que mejor si lo aclaramos. Todos los apoyos que vengan de la red de expertos suizos tienen un presupuesto adicional del programa y ustedes no tienen que incorporarlos en su presupuesto. Esto, digamos, es un recurso complementario que viene no solamente del valor del experto, pero también sus costos de viaje y de traslado y estadía y tal. O sea que esa parte en general la cubre el programa. Perfecto. Dicen que si la experiencia específica se puede dar en un sector afín. Como por ejemplo, ¿quién nos hace esta pregunta? Si nos podrías... Luis Santiago, ¿nos puedes poner otro sector agrícola? Pues lo que pasa es que en el tema es muy puntual que para cacao especial. No sé, Cecilia, en ese caso... Yo diría que es un factor evaluable, yo no lo vería como un factor, digamos, de descalificación, pero sí, obviamente, sí, en términos de evaluación y de competencia, un administrador de proyecto, un jefe de proyecto que tenga una experiencia específica en el sector cacao, que tiene sus particularidades, va a tener, pienso, pues va a estar mejor calificado que uno que no, en principio, pero yo diría que si esa es la apuesta que tienen, pues café especial, como están planteando ahí, háganlo, o sea, no creo que deberían de privarse si esa es la apuesta por la que tienen. Okay. Acá hay un tema de los rubros en el tema de contrapartida. Pues obviamente los rubros que nosotros presentamos acá también pueden ser de contrapartida, tanto en efectivo o en especie. Si hay alguno adicional, alguna actividad, pues se puede incluir. Sin embargo, lo que no puede ser de contrapartida es también lo que no cofinanciamos. Entonces, recordarles el numeral 5.9.2 donde dice, se podrá cofinanciar actividades asociadas a los siguientes, no se cofinanciarán actividades a los siguientes conceptos ni tampoco podrán ser de contrapartida: estudios y capacitaciones que no estén asociados en el desarrollo del proyecto, estudios de aprobación de crédito o asesoría para diligenciar solicitudes de crédito, investigación básica, pura o fundamental, pasivos, pago de pasivos, pago de dividendos, adquisición de materia prima, maquinaria, equipo, muebles y enseres no determinantes para el proyecto, adquisición de terrenos, dotación o vehículos, construcciones y edificios, a excepción de desarrollo de construcciones piloto en aplicación de técnicas o metodologías a ser validadas, overhead, que es la comisión por la administración de proyectos, inversión en bienes de capital no determinantes para el proyecto, compra de acciones, bonos de derechos de empresas y de otros valores mobiliarios y subsidio de subsistencia. Estos recursos no son cofinanciables y tampoco podrán ser de contrapartida. Bueno, demos espacio para una última pregunta. Es la misma que nos había preguntado Santiago. Bueno, entonces recordémosle a todos estas fechas importantes hasta el día de hoy. Recibimos preguntas a info@impulsacolombia.com. ¿Dos más? Bueno, experiencia específica puede ser la de los proponentes o los aliados, y si hay un límite en el equipo ejecutivo. Bueno, la experiencia específica está para la entidad administradora y está para el líder del proyecto. Nosotros vamos a evaluar, digamos que, porque está muy claro en los términos de referencia, qué requerimos tanto para entidad administradora como para el líder del proyecto. Ya el resto es lo que consideren pertinente para la ejecución. Segundo, no hay un límite de equipo ejecutor. Aquí lo que queremos es que ustedes propongan el personal suficiente para la ejecución del proyecto. Lo que se va a evaluar, sí, me parece importante mencionar, es la pertinencia, sí, la coherencia entre lo que están planteando como proyecto y el equipo y su experiencia. Y otro elemento clave que hay que tener en cuenta es que no quisiéramos unos proyectos donde gran porcentaje del presupuesto se va solamente para
pues para cubrir costos fijos de personal, administrativos, y queden muy poquitos recursos para las actividades, para inversión en los grupos meta que vamos a atender. Eso también es un factor importante a considerar. Hagan un balance. No tenemos, como en otras convocatorias, unos rangos o unos porcentajes mínimos o máximos, pero en general sí, yo creo que es un factor en términos de evaluación muy importante para asegurar que los impactos se puedan dar y que después no tengamos problemas de que tenemos un super equipo, pero no hay recursos para atender, brindar los servicios o desarrollar las intervenciones que hay que desarrollar para lograr los objetivos. Así es, Cecilia, tener muy en cuenta lo que queremos con este programa es cerrar cuellos de botella muy críticos en cada uno de estos sectores. Aprovechen que podemos cofinanciar con estos recursos, entonces que sean para atender a esos beneficiarios, que sean para poder, digamos, hacer esas actividades importantes que requieran. Entonces todo eso va a ser criterio de evaluación. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar acá y por estar muy pendientes en esta convocatoria. Recordarles, hasta hoy recibimos preguntas info@impulsacolombia.com. El 11 de septiembre, 5 de la tarde, fecha máxima para que nos envíen sus proyectos con los anexos. Recordar todas las recomendaciones que hemos dado el día de hoy. Muchísimas gracias, sigan trabajando. Sé que vamos a recibir propuestas excelentes porque han recibido toda la asesoría. Si llegaron a este punto es porque tienen mucho potencial, queremos apoyarlas, queremos conocerlas, queremos evaluarlas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Gracias, gracias Claudia. Claudia. Y gracias a todos. Chao.